Buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón y a esta nueva actividad. Hace un año aproximadamente hicimos una primera actividad de leer, que fue Leer Europa, donde tuvimos a Andrea Ricci con autores y con Charles Powell para hacer una reflexión a través de los libros de un tema, ¿no? Y esto nos surgió la idea de hacer que esto se convirtiera en una plataforma, que no fueran solamente actividades sueltas, sino que tuviéramos todo un ciclo de actividades, y nació así el proyecto Leer, con una financiación del Ministerio de Cultura. Entonces inauguramos esta segunda fase, que sería realmente la primera actividad, porque tendríamos la precuela, que sería el Leer Europa, con el leer los libros. Entonces, el jueves que viene tendremos leer la música, luego vamos a tener una actividad en Valencia, una actividad en Soria, y luego volveremos en junio otra vez aquí con otro leer, que será el leer el futuro, que también les invitaremos a que puedan hacerlo. La metodología siempre va a ser la misma, es decir, la primero que va a haber va a ser una persona que va a entrevistar a alguien que nos va a situar sobre el tema, y luego 3 autores que nos van a hablar de los libros y de este concepto de leer, en este caso, los libros. Así que vamos a empezar, en este caso, Violeta Dávila, que como sabe colabora con nosotros desde hace mucho tiempo, viene siendo como parte de mi sombra, o yo sombra parte de ella, porque ya trabajamos mucho en estos proyectos y estamos encantados de, sin duda alguna, la Fundación puede tener a personas como Violeta que nos acompañan en esta configuración de quiénes son los autores, las autoras que vienen a vernos, y además también en esta configuración. Así que, Violeta, te dejo todo el escenario para ti, para que presentes a nuestro primer entrevistado, que sin duda alguna es muy conocido, entonces va a ser fácil presentarlo, y siempre por todo muy amado, porque sin duda alguna tiene ese programa de radio tan fantástico que es una delicia. Gracias. Así que nada, Violeta, te dejo a ti. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas gracias por esta maravillosa introducción a Federico, bienvenidos al Festival Leer, una iniciativa de la Fundación Ortega Marañón. Abrimos este festival con una conversación titulada Leer los libros. Borges decía que siempre imaginó el paraíso, ¿no?, como una biblioteca, y yo no sé si son artefactos celestiales, ¿no?, digamos, pero está claro que los libros tienen algo que nos siguen atrapando, ¿no?, que nos hacen, bueno, pues que sigamos con ellos, incluso en esta época, ¿no?, en las que existen pues estímulos más rápidos y más fáciles, desde luego, de consumir. Esta conversación quiere hablar precisamente de eso, de lo que ocurre cuando abrimos un libro, de lo que nos exige, de lo que nos da y de esa capacidad que tienen los libros de transformarnos, ¿no? Y también queríamos hablar también del momento que vive el mundo del libro. Un sector que parece, vamos a hablar de esto, ¿no?, que vive un momento dulce, pero también en el que existen muchas preguntas abiertas, ¿no? ¿Quién está leyendo? ¿Cómo se está leyendo? ¿Qué se está leyendo?, ¿no? Y bueno, queríamos ver también si este auge lector es tan sólido como parece. Para hablar de todo esto vamos a tener 2 partes. Esta primera entrevista con Antonio Martínez Asensio, y luego bueno, pues vamos a tener también, que nos acompañarán 3 autores que miran los libros desde, bueno, no desde fuera, sino que los habitan desde maneras distintas. Presento a Antonio Martínez Asensio, que seguramente todos conocéis o escucháis. Es periodista cultural, dirige el programa Un libro, una hora en la cadena SER, que ha sido galardonado en 2025 con el premio Ondas, y además en su último libro, que tenemos aquí, tenéis ahí también para comprar, 100 libros, una vida, Antonio hace algo que muchos lectores hemos hecho alguna vez mentalmente, ¿no?, estas listas también, ¿no?, preguntándose qué libros han ido construyendo su vida como lector, ¿no? Y yo quería empezar
con una cosa que dices en el prólogo, Antonio, de tu libro, que dices, que además es que es una frase que podría ser casi una autobiografía, ¿no? Porque dices, lo que más me ha gustado en la vida es leer y lo segundo, compartir lo que he leído, ¿no? Claro, y lo segundo, contarlo. Contarlo, Bueno, eso. Muchas gracias. Hablar de por libros, invitarme, ¿no? Lo segundo. Pero evidentemente, o sea, eso es lo que pasa es que antes, pues yo lo he hecho con mis amigos, con todo el mundo, que enseguida, en cuanto he podido, les he dado la turra y les he contado el último libro que me he leído y que me apasiona, y luego he tenido la suerte de poder hacerlo en la radio y bueno, y cada vez más, ¿no? Y de formas distintas, ¿no? En un espacio como un libro, una hora, contándolo de una forma casi integral y bueno, y en Hoy por Hoy, pues bueno, pues recomendando o entrevistando autores. Y cómo con esa frase tan rotunda, sí, además, ¿cómo surge ese amor por los libros, ¿no? Para que una persona como tú diga que lo más pues yo que me ha gustado en la vida. Yo siempre cuento que a mí me despertó mi afán lector un libro de Gabriel García Márquez, que es 100 años de soledad, que se había dejado mi tío, que era muy lector, en casa, porque en casa de mis padres no había muchos libros, pero había uno que era una edición de Plaza y Janés del 76, con una portada de hojas otoñales y una contraportada con un Gabriel García Márquez con el pelo negro, y era 100 años de soledad, y entonces yo, muy joven, me lancé a esa primera frase maravillosa, hace muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, y flipé, y supe que no podía leérmelo con la edad que tenía, pero sí que supe que ahí había algo que a mí me apasionaba. Lo que pasa es que a mí el libro que me hizo lector realmente fue El Conde de Montecristo. Yo me leí El Conde de Montecristo de una forma, yo no sé, yo lo recuerdo ahora y yo me imagino que no debía salir mucho porque me acuerdo de una lectura muy intensa allí y de no ¿Cuántos años tenías? De no poder dejarlo. Pues yo creo que debía tener a lo mejor sobre 14 años. Y claro, me doy cuenta de que el folletín, claro, es esa cosa que siempre termina los capítulos en alto y que siempre tienes la sensación de que no lo puedes dejar, ¿no? Y entonces sí que recuerdo esa sensación de no poder dejar el libro y de leerlo y de terminarlo y pensar, bueno, yo lo que quiero hacer en mi vida, yo lo que más quiero hacer en mi vida es leer. Bueno, y no sé muy bien cuál es esa magia, si es el momento de paz, de tranquilidad, de sumergirte en una historia que te cuentan y luego poco a poco descubrir también que tiene sentido cómo te lo cuentan y descubrir también en ese sentido la literatura, quiero decir, descubrir que esa herramienta, que esa sintaxis, que esa estructura de un libro te hacen también abrirte y descubrir cosas que no sabías de ti. Y eso, bueno, pues esa sensación es la que a mí me ha acompañado desde muy joven. En este libro, 100 libros, una vida, que es bueno, un recopilatorio de las 100 lecturas que más sí. te han marcado, ¿podemos decir así? Sí, podemos decir más que de las 100 lecturas que más me han marcado, sería de 100 lecturas que me han marcado. Porque, claro, hay muchísimos más libros, aparte de estos 100, lógicamente. Pero, claro, seguramente te lo habrán hecho muchas veces, ¿no? ¿Te has dejado muchos libros Me ahora? Me he dejado muchísimos libros. ¿Pero cuál es el libro que te has dejado fuera? Claro, vamos a ver, es que yo tomé una decisión con este libro que fue, que me relajó mucho, que es que decidí que solo hubiera un libro por autor. Con lo cual, automáticamente, pues me quité muchos libros de Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, de Saramago, de Melville, de muchos, ¿no? De ¿cuántos? ¿Cuáles? Pues no, solo un libro por autor, con lo cual ahí ya reduje la cantidad de libros que podía meter. Pero he dejado fuera, de hecho, ha sido últimamente el saludo más habitual. Oye, no me digas que no está Pedro Páramo. Pues mira, no está Pedro Páramo. Lo siento, pero no está Pedro Páramo. ¿Hay mucho lector indignado? Bueno, sí, mucho, pero no me digas que no está. Y entonces, bueno, pues sí, hay muchos que faltan, hay muchos que me he dejado fuera, pero sí que están, o sea, digamos que yo lo que he hecho es de verdad contar por qué cada uno de esos libros ha sido importante en mi vida. ¿Por qué El Conde de Montecristo, cuando lo leí, fue tan importante? ¿Por qué lo fue 100 años de soledad? ¿Por qué lo fue Ataduras, de Domenico Starnone? ¿Por qué lo fue? ¿Por qué cada uno de ellos de verdad fueron... bueno, y no todos son libros que hayan sido importantes, a lo mejor en momentos... Porque El corazón de las tinieblas, por ejemplo, yo lo leí muy joven y entendía todas las palabras, los artículos, los verbos, lo entendía todo, pero sin embargo... No sabía qué me estaba contando este señor, o sea, no entendí qué me estaba contando. Y cuando yo volví a
leer El corazón de las tinieblas con 55 años para hacerlo en un libro en una hora, fue maravilloso porque fue una de las lecturas más luminosas que yo he tenido en mi vida, ¿no? Y entendí, creo que perfectamente, esa sensación de este Marlowe remontando el río, yendo a buscar a Kurtz, ese vacío, ese horror de nuestra civilización, y fue una lectura absolutamente luminosa, con lo cual no todos los libros han sido libros de formación, sino que, bueno, que han sido libros que por un momento, por una razón u otra, pues sí que me han acompañado y me han abrigado a lo largo de mi vida. Te dedicas a hablar de libros en la radio, te dedicas también a contar los libros en una hora, que es ese formato que tiene bastante cosas. Y yo quería preguntarte también, en el feedback de los lectores, también, ¿qué pasa con la narración oral, ¿no? Estamos recuperándola, ¿no? Y qué importante también, ¿no? Es maravilloso. O sea, yo creo que está bien recuperar, si es que eso existe todavía, porque existió en su momento lo de leer todos juntos, ¿no? O leer en alto, ¿no? Ahora están los audiolibros, que los audiolibros también están teniendo un auge muy grande. Pero es verdad que nosotros en Un libro, una hora hacemos eso, o sea, contamos en alto, y cuando yo pensé en este programa, en el fondo yo pensé en una cosa mucho más... yo me acordé de cómo nos contábamos las pelis cuando éramos pequeños, que por supuesto no había redes sociales ni había nada, y yo me acuerdo que nos contábamos las pelis de, oye, he visto esta peli, y nos la contábamos de arriba abajo, y entonces va, y entonces llega el otro, y entonces le coge, y entonces el otro sale corriendo, y nos contábamos la historia. Entonces yo decía, ¿por qué no contar así un libro, no? ¿Qué pasa? Que yo lo único que no quería era ser un sustituto de la lectura. O sea, no quería. Bueno, vamos a contar Madame Bovary entero, vale, pero... Y luego, claro, cuando empiezas a hacerlo, cuando esa idea de verdad empiezas a trabajarla, te das cuenta de todo lo que queda fuera. Claro, yo conté Madame Bovary en una hora, pero en realidad, claro, o sea, es que no conté nada en realidad de la novela, porque realmente además Flaubert cuenta todo ese pueblo gris y todo ese entramado, ese pueblo al que llega Madame Bovary y que no entiende. Y claro, yo conté solo la historia de Madame Bovary, entonces al final lo que me di cuenta es que lo que hacíamos era dar como un perfume, ¿no? Dar algo de ese libro, y así terminamos todos los programas. Así les hemos contado, y es nuestra versión del libro, pero evidentemente la gente, lo que ha pasado es que después de escucharlo, pues muchísima gente nos dice, me he lanzado a comprarlo y me he lanzado a leerlo y me ha encantado, ¿no? Qué importante eso, ¡Buah, ¿no? maravilloso! Eso es lo mejor que a mí me podría pasar. Que sea una puerta de entrada hacia la lectura. Yo quería preguntarte también si tú sabes un poco qué gente te escucha. Sí, a nosotros nos escuchan sobre todo mujeres, y nos escuchan Una sorpresa mujeres, eso. sí, y nos escuchan mujeres de un segmento de casi mayores de 45, pero sobre todo, pero nos escucha también mucha gente joven. Quiero decir que es una sorpresa también encontrarte. A mí me encanta que la gente, no sé, que me escuche de cierto tipo o sea, acercar la literatura a gente que a lo mejor, pues bueno, es su puerta de acceso, y eso me mola. Es verdad que hay chavales que me han escrito y me han dicho, oye, tío, gracias, me has hecho el examen. Bueno, también pienso, bueno, pues mira, pues ojalá, si además de hacerles el examen, se han enganchado de alguna forma, ¿no? Con lo que también hay muchos chavales que lo escuchan. Luego, a mí hay un dato de Un libro, una hora que me sorprendió mucho, que es que digamos que los podcasts más escuchados en nuestro país, los de mayor audiencia, que no somos nosotros, tienen un 95% de escucha en nuestro país y un 5% de escucha fuera. Y nosotros, sin embargo, tenemos un 75% de escucha aquí y un 25% de escucha fuera. Nos escucha muchísima gente de México, sobre todo los países latinoamericanos. Y eso a mí es otra cosa que también me encanta. Y también me hace ponerme en la literatura hispanoamericana. Pero claro, también te das cuenta de que a mí mucha gente me pregunta, ¿cuándo vas a hacer en Un libro, una hora 100 años de soledad? Pues nunca. Quiero decir, claro, es que no me siento capaz de meter 100 años de soledad en una hora. Sería capaz de meter sus 23 primeras páginas, pero nada más. Y luego te das cuenta de que muchas de las grandes obras de la literatura hispanoamericana, del boom, o desde antes del boom hasta ahora, quiero decir, bueno, yo el Supremo, ¿quién mete eso? O sea, quiero decir, tienen unas estructuras tan complejas, jugaban tanto con la literatura, que eso es muy difícil de trasladar a un programa como el mío, que en el fondo necesito que sea muy lineal,
que la gente no se pierda, y por eso no hemos hecho Pedro Páramo, y por eso a lo mejor Pedro Páramo tampoco está en el libro, porque es tan complejo que es muy difícil contar en la radio en qué plano estás en cada momento, y bueno, eso yo creo que es una experiencia lectora solo. Tienes también en común con Cristina que también recuperas muchos autores Sí. del olvido, ¿no? Sí. Del archivo, ¿no? Sí. Eso también, esa misión que es muy bonita, que Es quizá maravilloso. también por eso te escuchan tanto Sí, en sí. Latinoamérica. Es maravilloso. He descubierto, y yo mismo he descubierto autores, pues Paola Drigo, por ejemplo, que es la Emilia Pardo Bazán italiana, ¿no? Una mujer que escribía principios del siglo XX, finales del XIX. Hicimos María Zef, que es una novela maravillosa. Y luego os tengo que contar una cosa que me ha pasado con el libro que contamos la semana pasada, Araceli, del Samorante. Y me pasó una cosa alucinante porque me fui al mercado y llevaba había comprado un boleto de la ONCE y me fui al vendedor de la ONCE, Félix se llama, a comprobar, y me dijo el tipo que es vidente pero que tiene cierta dificultad en la expresión. Me dijo que no tenía nada en el cupón y le dije, bueno, nada, gracias. Y cuando me iba me dijo, pero a ver cuándo hacemos el Samorante en un libro una hora. Y yo creía que lo había ido mal y le dije, perdona. Y me dijo el tío, sí, que a ver cuándo hacemos el Samorante en un libro una hora. Y yo me quedé anonadado. Y el tío me pegó una clase del Samorante que me dejó, claro, porque se llevó toda la gloria a Moravia, que era su marido, pero ella es la gran escritora. Bueno, y me dejó allí y le dije, oye tío, pero ¿y cuál hago? Y entonces me dijo, Araceli. Y me contó Araceli, una historia maravillosa de un hombre, con una homosexualidad atormentada que en la Roma de los años 70, justo en noviembre, que justo el Samorante era muy amiga de Pasolini, justo en ese momento en el que Pasolini es asesinado, él decide irse de Roma y buscar las raíces de su madre, que resulta que su madre es una mujer que nació en un pueblo de Almería. Entonces decide, en ese noviembre del 75, justo antes de que muera Franco, irse a Almería y buscar las raíces de su madre mientras cuenta esa historia. Y es una novela alucinante. Y esa novela, pues mira cómo me ha llegado. Entonces, no sabes nunca un poco por dónde te llegan las novelas, porque yo está claro que empecé un poco con... Bueno, a mí me contrataron para hacer 7 programas en verano del 19. Y entonces yo elegí ahí un poco pues ¿qué voy a hacer? Pues Madame Bovary, El camino de Delibes, El gran Gatsby, elegí un poco, pues yo qué sé, 7 novelas un poco esenciales. Y cuando íbamos por el programa 3, me llamó Luis Piel, que era director de Antena de la serie, y me dijo, oye, ¿tú serías capaz de hacer esto todas las semanas? Y yo no sabía si era capaz, pero sí, claro. Y entonces empezamos a hacerlo todas las semanas. ¿Qué pasa? Que a mí me ha pasado que al principio he ido tirando de lo más esencial y luego al principio he ido tirando de los libros más finitos. Y claro, me miraban desde mi estantería, que me siguen mirando, me sigue la Cartuja de Parma, me mira cada vez que paso y entonces, bueno, hemos ido tirando de mucho siglo XIX. Hemos ido haciendo cosas del siglo XX, evidentemente, y descubriendo cosas, pero todavía queda muchísimo, y queda muchísimo libro rojo y negro, La Cartuja de Parma, La educación sentimental, libros que están ahí en los 500, 600 páginas y que me tengo que meter con ellos, pero bueno, que queda mucho. Y en tu sensación, que además te encuentras con un montón de oyentes y te imagino comentarán, y también estás metido en el sector del libro, ¿tienes la sensación de que el libro vive un buen momento? ¿Que sí parecía que se le enterraba? Yo sí que tengo esa sensación. Tengo esa sensación... aparte de los datos, quiero decir. Sí, tengo esa sensación. Bueno, vamos a ver, esa sensación está clara porque ves la gente que te escucha todos los meses, porque ves que eventos literarios, el éxito que tienen, veo que las presentaciones, yo veo que la cosa se mueve, pero luego veo también que la literatura infantil y juvenil vive un momento, o de adolescentes vive un momento importante. Veo que hay autores que realmente están vendiendo. La poesía ha tenido un momento también como de irrupción, donde se han vuelto a poner de moda las jam
poéticas en los bares de Madrid. No lo sé si es una sensación un poco local o algo que... esto siempre pasa. Hay un amigo mío que siempre me decía, oye, me he metido en LinkedIn y es una red social de abogados. No, tío, es una red social de todo, pero como tú eres abogado, claro, solo ves abogados. Y esto pasa un poco también a veces, ¿no? Que tú también tienes la sensación de que el mundo literario se mueve mucho porque estás ahí. Pero yo sí que tengo la sensación de que es un buen momento. Sí, luego si queréis hablamos también, igual Constantino también tiene una opinión sobre esto también, pero sí que parece que es un fenómeno sobre todo en España, ¿no? Creo que en otros países la lectura está cayendo también, en Estados Unidos y en otros, y nos están mirando un poco hacia España, sobre todo en un topicazo que es siempre ese de que parece que los jóvenes no leen y realmente los datos son los que más leen, ¿no? Y es muy sorprendente que en audiolibros, por ejemplo, que yo estuve trabajando 5 años en Penguin Audio, en audiolibros los datos eran muy sorprendentes también porque los jóvenes escuchaban muchísimo audiolibro, cosa que también, pues bueno, pues es una cosa muy militante, porque un audiolibro medio dura 11 horas, entonces, bueno, y sin embargo, pues ahí estaban. Bueno, me quedo con esa sensación de que estamos en un buen momento y antes de que nos acompañen nuestros 3 invitados también, yo quería preguntarte, hay una cosa... Bueno, quería hacerte 2 últimas preguntas. Dices en el prólogo de tu libro, que he subrayado, que tal vez hoy es más que nunca importante leer. ¿Por qué dices eso? Bueno, yo creo que eso es un poco una frase hecha y que siempre ha sido importante leer, pero yo no sé por qué tengo la sensación ahora, no sé, ahora te lees Fahrenheit de Ray Bradbury y te la lees con terror. Yo creo que ahora estamos en un tiempo en el que profundizar, en el que sumergirte en un libro, en el que leer a los especialistas y en el que hacer, por un lado, un ejercicio de profundización y, por otro lado, un ejercicio de concentración, yo creo que son 2 cosas muy militantes en el mundo en el que... en el que hemos perdido totalmente la atención. Claro, en el que la atención dura 15 segundos y ya está. Y eso es muy estétrico, porque eso lo cuenta Ray Bradbury, que escribió su libro en el 53, y lo cuenta, las cosas cada vez más rápidas, darles mucha información para que piensen que están informados y cada vez tendrán menos información. Madre mía, eso, que es nuestro tiempo. Eso lo dice y literalmente y es terrible. También dice, los clásicos se contarán en 15 minutos, que yo digo, bueno, yo voy por 1 hora, bueno, estoy un poco distópico también, pero bueno. Y para terminar, antes de pasar a la siguiente fase de la charla, si esto sí que es un topicazo, pero bueno, es una pregunta que al final siempre nos divierte a todos. Si te fueras a una isla desierta, ¿qué libro te llevarías? Ay, pues no lo sé. Uno, porque esto es muy fácil, claro, bien, pero uno... ¿Se puede elegir En busca del tiempo perdido? Claro, bueno, es uno, pero bueno. No lo sé cuál me llevaría. Sí, supongo que sí, o me llevaría un lector, que no leo nada. Un Kindle te llevarías para... Un Kindle. Pero bueno, no lo sé. Yo creo que hay libros que efectivamente te los lees y te los lees una y otra vez, y yo creo que ese es un poco lo que tienen los clásicos, ¿no? Que siempre te dan, en el momento en el que los lees, lo que necesitas, ¿no? Sería un topicazo decirte que me llevaría El Quijote, pero yo, por ejemplo, Cien años de soledad sí que es una novela que cada cierto tiempo tengo la necesidad casi física de volverla a leer, y cada vez que la he leído de una forma distinta, ¿no? Entonces, bueno, pues al final un libro, también en el momento en el que lo lees, pues siempre es un libro diferente, ¿no? Eso es verdad. A veces para mal. A veces para mal. Sí, yo hay libros, por ejemplo, que no he querido o no he podido o he empezado a leer y he pensado, no, por aquí no sigas porque quiero que recuerdes lo que recordabas. Rayuela, por ejemplo, pues yo no he podido leérmelo. Y a mí, por ejemplo, me pasó una cosa muy curiosa en la 5ª vez que me leí Cien años de soledad, que es que me cayeron fatal todos los Buen Día. Pensé, pero estos tíos, pero joder, me encantaron todos los que hay alrededor, Úrsula, todos los satélites, pero pensé, estos Buen Día están colgados. Entonces, quiero leérmelos para reconciliarme también con los Buen Día. Pero, por ejemplo, leerme otra vez El Conde de Montecristo, pues fue una maravillosa experiencia para hacerlo para el programa. Y luego hay muchos libros que te los lees, lo decíamos antes con El Corazón de las Tinieblas, pues que los lees de una forma tan diferente que al final son libros nuevos.
Totalmente. Pues con este momento tan íntimo que hemos tenido, tan personal de Antonio, pero bueno, también queríamos traer a la charla, ¿no?, que los libros también, otras miradas, ¿no?, desde una librería, desde la investigación y bueno, y también sobre los manuscritos que pueden llegar o no a ser libros, ¿no? Para eso queríamos ampliar la conversación con nuestros tres invitados, que invito a subir y a sentaros donde queráis. Les dejo, ¿quieres que les deje? Yo te invito a quedarte si quieres. Pero me pongo en la esquinilla para que bueno, así... vale, ¿te perfecto, parece? si Venga. quieres. Y así, me voy a poner yo en esta y así... Perfecto, os- pero vamos, os te cedo invito el- también el a quedarte sitio. porque tengo Vale. preguntas algunas que Vale. están abiertas y si te animas. Cambio el vasito y me pongo aquí. Sí, tienes que pasar por... Yo, de hecho, No te preocupes. Marina, ¿te importa que me ponga yo ahí, en la esquina? Y os dejo... Tú colócanos. Perdón, sí, porque así os dejo a vosotros... No, lo que está complicado es pasar, no te preocupes. Pasa. Sí, paso yo aquí. Sí. Perdón, este juego de la silla que Sí. hemos hecho en un momento. Os dejo aquí la villa. Venga. Y así os dejo a vosotros... Tendríamos que haber empezado la charla tú y yo, tú allí. Es yo tuyo, aquí. Total, pero me parecía muy dramático. Te dejo esto aquí y cojo yo este para aquí. Ya está. Bueno, presento brevemente a estos tres invitados. Tenemos, por orden, tenemos con nosotros a Constantino Bértolo, que es editor, crítico literario, ensayista y una figura clave de la edición literaria en España. Durante años dirigió la editorial Debate y fundó el sello Caballo de Troya, desde donde ha impulsado pues, a muchos autores de la narrativa española contemporánea. Además, en sus ensayos pues, ha reflexionado sobre la literatura y el papel del editor, como en este último ensayo, El arte de rechazar manuscritos, que acaba de publicar hace muy poquito con tu antigua editorial Debate. Muchas gracias, Constantino, por acompañarnos. Tenemos también a Marina San Martín, que es escritora y librera en Cervantes y Compañía, una de las librerías más queridas de Madrid, más emblemáticas. Ha publicado varias novelas, entre ellas Las manos tan pequeñas, que fue Premio Valencia Negra, y acaba de publicar, que tenemos aquí esta tarde, La doble desaparición de Abril del Pino, que también tiene mucho que ver con los libros y las librerías, y también es autora del ensayo Desde el ojo del huracán, que es una historia personal sobre la historia de las librerías, justamente. Escribe en distintos medios sobre literatura y ficción criminal y es colaboradora habitualmente en programas culturales como La Ventana de la cadena SER. Muchas gracias, Marina, por acompañarnos esta tarde. Tenemos también aquí a Cristina Oñoro, que es profesora de Teoría de la Literatura de la Universidad Complutense. Su trabajo gira, ya he hecho un poco de spoiler también, gira en torno a la literatura escrita por mujeres y a las relaciones entre pensamiento y creación literaria. Es autora de ensayos como Las que faltaban, que fue premiada por las librerías de Madrid, y recientemente de la novela El jardín de las americanas, que tiene mucho que ver con esta casa y ahora un poco hablaremos. Y recientemente ha sido galardonada con el premio Maruja Mayo, que concede esta institución, la Fundación Ortega Marañón, en la categoría de narrativa, además en esta edición, ¿no? Hace muy poquitas semanas. Bueno, quería empezar con una pregunta para los tres, un poco haciendo honor al título, ¿no? ¿Por qué siguen siendo importantes los libros hoy en día? ¿Por qué seguir leyendo, ¿no? Con todas las otras alternativas que tenemos? Voy a empezar yo por aquello de la edad, ¿no? Bueno, porque yo creo que también que según van pasando los años, la relación con la lectura, la relación con los libros también van cambiando, ¿no? Porque yo creo que los libros siempre te abren el horizonte. O sea, un libro es asomarse a un horizonte nuevo. Entonces, algunas veces, digamos que según pasan los años, digamos que vitalmente uno es consciente o inconscientemente sabe que el horizonte que tiene por delante es más corto, ¿no? Y en ese sentido, digamos que la relación con los libros cambia bastante, ¿no? Yo soy de los que piensa que
la gran virtud de la literatura, de leer libros, sobre todo libros literarios, poesía, teatro, es que nos enseña algo fundamental para estos tiempos, que es a ir despacio. Leer es de las pocas actividades que en este momento exige esta práctica, que es lo contrario de lo que nos sucede continuamente, ¿no? O sea, leer es palabra a palabra, o sea, frase a frase, párrafo a párrafo, capítulo a capítulo, para ir interpretando aquello que vas leyendo. Voy a ponerlo, es lo contrario de un móvil. Lo contrario de un móvil en donde, si en un minuto, si en 15 segundos no ha entrado algo nuevo, lo abandonas, ¿no? O sea, porque la demanda que pide hoy estos aparatos es una demanda casi, digamos que muy exigente. O sea, es decir, que mientras que, para mí, leer sigue siendo el espacio donde aprendes a no ir deprisa. Y en ese sentido, creo que sigue cumpliendo esa función. No sé si ya empieza a ser nostalgia, pero lo que es verdad, me parece que en general permite eso que los otros instrumentos, las otras formas de entretenimiento o de conocimiento incluso, no permiten. Marina. A ver, hay muchas razones. Yo creo que si nos preguntásemos, cada uno tendríamos una diferente, ¿no? Pero yo creo que el libro cumple una doble misión que en apariencia es paradójica. Por un lado, nos permite aislarnos por completo de la realidad, algo que yo creo que todos en algún otro momento necesitamos, ¿no? Nos sirve de refugio frente al mundo y frente a los demás, cuando quieres estar solo. Y por otro lado, sin embargo, es uno de los instrumentos que mejor sirven para que tengamos los pies en la tierra y para defendernos del entorno. O sea, yo creo que el lenguaje bélico se puede utilizar perfectamente con los libros, porque en ese sentido son un arma de protección. Nos ayudan a ver el mundo y a ponernos en el lugar del otro, que creo que en los tiempos que vivimos es algo que cada vez se echa más de menos, porque en una sociedad tremendamente informatizada, donde, como decía Antonio, hay una avalancha de información tremenda, la contradicción es que cuando la recibimos a través del teléfono o de las nuevas tecnologías, lo que vemos es lo que queremos ver. Mientras que el libro, y en mi caso concreto, el espacio de la librería, lo que te permite es no solo ver lo que tú quieres, sino ver lo que ven los demás y desde su perspectiva. Por eso creo que es esencial. Cristina. Bueno, yo con todo lo que están diciendo me siento muy identificada. Y quizá, como decía Marina, pues cada uno tendrá ese libro que le hizo lector o lectora y esa razón que le ha llevado a amar la lectura. Pero yo añadiría que los libros nos permiten tener una conversación. Es una conversación con el mundo, en silencio, y es una conversación sobre todo con nosotras mismas, ¿no? Con nosotros mismos. Me encanta la idea que tenía Proust, ¿no? De esta idea de que la lectura no recordamos, a no ser que tengamos tu memoria, no recordamos muchas veces los libros que hemos amado, de lo que trataban, pero recordamos dónde los hemos leído, con quién los hemos leído, ¿no? Y que es como una especie de diario de esos días idos, ¿no? La lectura, que pensamos perder el tiempo porque nos quedábamos leyendo un libro amado, en realidad ese recuerdo captura esos días idos, ¿no? Entonces yo creo que la lectura es esa conversación con el mundo, con nosotros. Prestamos por un momento nuestra conciencia a los pensamientos de otro, ¿no? Leer es eso, leer es dejar de alguna manera que otro desarrolle su pensamiento también gracias a nuestro y cómo nos genera un mundo interior, ¿no? Para mí la lectura es importante también porque te pone en relación, ¿no? Es algo dialógico. Para empezar, si sabemos leer es porque alguien nos ha enseñado a leer, por lo tanto hay ya una estructura dialógica. Y esa conversación, pues yo que estoy también muy militante en clubs de lectura, en espacios de conversación sobre la lectura, pues me parece también importante recalcar. Y no hay nada como un club de lectura para ver cómo un libro precisamente
puede suscitar opiniones, gustos, interpretaciones diferentes sin anular el libro, ¿no? Es un tema, lo de los clubs de lectura, no hemos hablado antes de ello, pero es un fenómeno, digamos. No sé si además ahora que estáis de gira, ¿no? Bueno, por lo menos Marina y Constantino, bueno, y tú también, Cristina, todavía sigues un poco todavía, lo notáis, ¿no? Ese auge también de los clubs de lectura, en el que también se han convertido como una especie donde realmente se puede tener un diálogo también, ¿no? Es decir, los libros también pueden servir como para unirnos y poder hablar, ¿no? Cuando todos los ambientes están un poco enrarecidos, ¿no? No sé si eso también tiene algo que ver también, encontrar un lugar seguro, un refugio o un lugar donde parar y no tener que utilizar el móvil. Sí, los libros pueden ser un lugar de encuentro. O sea, y en ese sentido me parece que hay cierta nostalgia de, por decirlo así, de tener un tiempo propio. Y curiosamente el tiempo ajeno que dedicó alguien al escribir se convierte en tiempo propio en la lectura. Me parece que yo siempre digo que en la literatura hay dos tiempos, el tiempo del autor y el tiempo del lector. Y es un encuentro entre tiempos. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando se hace el juicio, no sé si Antonio lo hace, este es un libro que te hace perder el tiempo, ¿no? Eso sería para mí lo peor que se puede decir de un libro, ¿no? Mientras que justamente lo contrario, decir, no, este es un libro que merece la pena que gastes el tiempo en leerlo, ¿no? Me parece que ahí... y los talleres me da la impresión de que lo que han puesto de relieve es que leer no solo es un acto de soledad. Estoy de acuerdo que tiene algo de... hay un autor que habla de que la literatura nos permite el don de la clandestinidad, o sea, de vivir clandestinamente mientras lees. Pero bueno, también creo que la clandestinidad tenía otra parte que era la militancia. Bueno, pues los clubes de lectura es una forma de militar en la lectura, ¿no? Sí, una forma de seguir la conversación, como decías anteriormente. Yo quería hablar, antes habíamos comentado también esa labor que hace Antonio de visibilizar también, bueno, recuperar autores que merecen ser recuperados. Me ha encantado la historia de la obra de Araceli. Voy a leerla hoy mismo. Es que yo me he escuchado justamente hoy el capítulo, pero tú justamente, Cristina, en muchos de tus trabajos te has ocupado de, bueno, de escritoras que estuvieron ahí, que han sido de alguna forma borradas del canon o silenciadas, ¿no? Digamos. Yo quería preguntarte un poco también sobre eso, que después de esa labor de investigación, por cómo se construyen esos silencios, ¿no? Sobre todo que han pesado sobre mujeres, ¿no? Durante mucho tiempo. Pues como estamos en el mes de marzo, que es un mes que además llama pues recuperar una pequeña anécdota, ¿no? Recuerdo, que es la forma en la que yo comienzo Las que faltaban, el libro que publiqué en Taurus en 2022 que mencionabas y que arranca en la Universidad Complutense una manifestación del 8 de marzo en el año 2018, previo a la pandemia, unos tiempos diferentes, ¿no? Más optimistas que los que estamos viviendo ahora. Y recuerdo que la manifestación era por la tarde, como siempre, pero por la mañana en la Complutense pues ya había un movimiento, ¿no? de estudiantes, ¿no? muy animado, y hubo una primera manifestación por la mañana, y como profesora de literatura pues mis alumnas me pidieron que fuéramos juntas y fuimos, ¿no? Y en aquella manifestación pues siempre recordaré que había una de estas estudiantes, no era mi estudiante, pero era una estudiante, estaba la avenida Complutense llena de mujeres, ¿no? De estudiantes, profesoras, ¿no? Bedeles del servicio de limpieza, todo tipo de mujeres, ¿no? Y había una estudiante que levantaba una pancarta que decía: no hay mujeres en mi temario de literatura, no hay mujeres en mi temario de literatura, ¿no? Y bueno, pues el libro arranca un poco con esa anécdota y quiere también pues recuperar el impulso que yo noté, ¿no? en esos años 2018, 2019, ¿no? Que eran años, incluso 2016, 2017, unos años como de pues eso, unos tiempos, yo los recuerdo al menos, pues más alegres quizá, ¿no? Y de recuperación y de visibilización. Entonces, bueno, escribí Las que faltaban, donde un poco voy recorriendo pues distintos periodos, ¿no? De la historia, desde la prehistoria hasta la actualidad,
para un poco con humor, con sentido del humor, que es la mejor manera de acercarse a estas cuestiones, pues explorar esos silencios, ¿no? ¿Por qué ha habido estos silencios? Bueno, pues los silencios existen, ¿no? O han existido porque existen los sesgos, ¿no? Desde nuestra manera incluso de pensar en el pasado. Hemos borrado a la mitad de la población de manera sistemática, cuando siempre han estado ahí, ¿no? Evidentemente, ¿no? En la prehistoria, en la conquista, en la Revolución Francesa. Y bueno, yo creo que vivimos una época en ese sentido apasionante, porque hay algo también de emoción en descubrir libros que no hemos estudiado por un canal oficial o más, ¿no? Entonces, bueno, esto no quita que las tengamos que poner en los programas, ¿no? Y estudiarlas, ¿no? Y ir de alguna forma equilibrando nuestra formación literaria. El otro día escuché que Muñoz Molina había dicho ¿en qué mundo he vivido en el que no había leído a Virginia Woolf? ¿No? Bueno, pues es una buena frase, ¿en qué mundo hemos vivido que no hemos leído a tantas autoras? Pero lo bueno que ha tenido para mí que no me llegaran por el canal oficial, vamos a decir, por las lecturas oficiales del instituto o de la universidad, es que hemos tenido que ir a buscarlas, ¿no? Entonces tiene algo de esa clandestinidad, de esa vida interior, de esa aventura personal, de ir a buscar aquello, de construirte tu propio, ¿no? Y te ha llegado de una manera más de la apropiación, ¿no? Yo además, no sé si todo el mundo que está aquí esta tarde sabe que bueno, esto fue la residencia de señoritas. Bueno, que hay mucha gente que no lo sabe, pero que no quiero decir que no es en tu libro lo cuentas, porque además es una historia alucinante. Bueno, esta institución que fue dirigida por María de Maeztu durante 1919 a 1931. Desde el 15, 1915. Del 15 al 31. Y bueno, sobre todo... Al 36. Al 36, perdona las fechas. Lo que fue alucinante es que en ese archivo en el que había más de 30.000 documentos, en el que, bueno, todo ese recopilatorio de mujeres que habían pasado por la residencia de señoritas, de Victoria Kent a Marie Curie, ¿no? Gabriela Mistral, bueno, un montón de, aparte de todas esas mujeres que fueron las primeras universitarias aquí en España, pero es impresionante esa historia de ese archivo que estuvo a punto de perderse. Y que cuentas en el libro, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera perdido ese archivo que estaba en esta casa, ¿no? Es que se me ponen los pelos... Que está, pero que está... Ahora está aquí conservado y se puede consultar, y es uno de los triunfos del pasado, que a veces los archivos permanecen, ¿no? Pero bueno, el hecho de que hubiera desaparecido en realidad, o que se hubiera perdido, es lo normal. Muchos archivos se pierden, y más con una guerra civil, o sea, los vericuetos que pueden suceder, ¿no? Desde incendios o que se pueda... o sea, hay muchas razones por las cuales los archivos no permanecen. El propio archivo de la residencia de estudiantes masculina no permaneció, o el archivo se han ido recomponiendo después con los legados y con el trabajo de los historiadores. Entonces sí, efectivamente a mí me encanta venir aquí porque he escrito un libro que cuenta la historia de esta institución, de la residencia de señoritas que estuvo aquí y de este edificio, y entonces, bueno, pues siempre me encanta volver aquí. Y efectivamente hay muchas historias, ¿no? que como decías, con los archivos, ¿no? Que también el mundo de los archivos, hablamos del mundo de los libros, del mundo de las bibliotecas, ¿no? Pero también el mundo de los archivos es un mundo muy literario y apasionante, y efectivamente es una historia muy novelesca, ¿no? El hecho de que se encontrara el archivo pasado mucho tiempo, y que gracias al trabajo de la Fundación Ortega pues, se digitalizara, y que hoy es un fondo de casi 30.000 documentos que sirve para que podamos reconstruir ese pasado en el que muchas de las mujeres habían sido borradas. Cuando contamos la historia de la generación del 27, todos hemos estudiado a los hombres que participaron en ella, ¿no? Pero conocíamos menos, ¿no? A las mujeres que habían formado parte, ¿no? Conocidas como las sin sombrero, ¿no? Gracias a ese documental. Y bueno, pues gracias al archivo, ¿no? Sin archivo no hay memoria, sin archivo no hay relato, ¿no? Y gracias a estos archivos pues también podemos empezar a colorear la parte que falta, nos acercamos al 27, y yo espero que sea un 27 en femenino y que haga justicia a todas las mujeres que formaron parte de esa generación. Bueno, Perdona, yo aprovecho para
aparte de los archivos, hablar de otra institución, dado que está aquí Marina, Las son las librerías, librerías, claro, ¿no? claro. Vamos a hablar de ellas. Me parece, Ahora voy a hablar yo. quería, sí, allá voy, está quería bien. simplemente Lo dar paso a ese espacio. Lo agradezco un montón. Nada. Sí, sí, tenemos que hablar de las librerías, también de las editoriales que recuperan a autores perdidos, ¿no? Hay muchas editoriales que han recuperado también, bueno, autores también, ¿no? Pues pensamos en Agustín Gómez Arcos el año pasado, ¿no? Por ejemplo, que es un autor increíble, ¿no? Que no sé si los asistentes de hoy conocen, pero bueno... Y ahora no para de venderse, ¿eh? Y no para de venderse, ¿no? Y un autor además que desconocido hasta hace poco tiempo aquí en España y sin embargo ya un éxito de ventas creo en Francia, ¿no? Entonces, y que ha publicado toda su historia en francés y que Cabaret Voltaire ha sido, ¿no?, editorial el que ha recuperado su obra, ¿no? Vamos a hablar de las librerías, ya por alusiones, pensaba hablar de los manuscritos, pero voy a hablar de las librerías. Marina, tú además esa condición, esa doble condición de librera y de... iba a decir escritora, no, autora, porque es que, bueno, luego hablaremos de la diferencia con Constantino, pero ¿qué tienen las librerías que no tienen otros espacios culturales? Aquí te dejo que hagas un poco de proselitismo. A ver, puedo hacer proselitismo, lo hago todo el rato y como te comentaba antes, yo me oigo a mí misma, digo, madre mía, todo el rato digo las mismas cosas. Entonces voy a intentar decirlas porque las cosas son las que son, pero de forma un poco diferente. A ver, yo creo que las librerías, y no exagero, tienen magia. La mía se llama Cervantes y Compañía, entre otras cosas porque nosotros nos la quedamos cuando ya existía y los dueños anteriores la habían llamado así. Pero la que yo me invento en la novela, ¿no?, Palabras mágicas. se llama Las Palabras Mágicas, que cuando estaba escribiendo el libro dije, ¿cómo voy a llamar a esta librería que va a ser mi librería perfecta, ¿no?, de todas las librerías en las que he trabajado y tal? Le dije, seguro que voy a meter en Google Las Palabras Mágicas y van a salir 350.000 librerías. Y no encontré ninguna, no encontré ninguna, pero en realidad creo que son importantes. También esto lo hemos hablado aquí y aquí, de verdad, muchas veces. Primero porque son el eslabón de la cadena del libro, donde el libro y la gente tienen la misma importancia. O sea, en la librería, y siempre cuando yo hablo con gente que quiere ser librera, es muy importante que te guste mucho leer si quieres ser librero, pero también es muy importante que te guste mucho la gente. Como decía Antonio, que te guste contar lo que lees, ¿no?, hablar de lo leído. Y luego no voy a hablar desde lo que yo quiero decir, sino desde un relato que me parece magnífico, que es de un autor, creo que él es estadounidense, aunque es de descendencia asiática, que es Ted Chiang. Ted Chiang tiene un relato en su libro Exhalación que creo que se llama La verdad del texto, la verdad del pensamiento, y en ese relato él es capaz de valorar en su justa medida, que es tremenda, la importancia y la magia de las palabras. ¿Cómo? Pues si ahora, por ejemplo, hablamos de la inteligencia artificial, que también este escenario me trae grandes recuerdos, de apocalípticos e integrados sobre la inteligencia artificial, o si hablamos del teléfono móvil, mi tía murió con 100 años hace 2, y cada vez que veía a sus sobrinos nietos en el móvil se ponía a llorar, porque no entendía poderlos ver en la cámara del móvil, ¿no? Y a nosotros nos parecía normal. Pues lo que hace Ted Chiang en este relato, a través de una historia, es situarnos en el momento en que alguien, leyendo la palabra escrita, que es física, se emocionó. Y esto es magia. No nos damos cuenta ahora porque llevamos miles y miles de años sometidos a este proceso y lo damos por hecho y lo entendemos como algo normal. Pero en realidad en cada libro hay magia. Y la librería es el escenario en la que se comercia con ese objeto. Y ya termino, que si no hablo de todo el rato, pero es curioso porque precisamente por eso, en el hecho de que el libro sea un objeto físico, en su fisicidad, está todo su poder simbólico. Porque una vez el libro pertenece a alguien, y nosotros lo que hacemos es venderlos, ese libro se va a llenar también de las palabras de quien lo lea, ¿no? Hay un libro maravilloso de Ontad, que es El paciente inglés, que luego está la peli, que también es maravillosa. Entonces, por eso creo que las librerías son necesarias. Porque ahí es como una especie de templo con todo lo que tiene de cotidiano, porque muchas veces lo más extraordinario es lo cotidiano, donde se comercia con ese material, que es súper volátil y es mágico. Hemos estado hace poco tiempo hablando también de que la lectura vive un buen momento, por lo menos en apariencia. A lo mejor tú tienes otra lectura también sobre las ventas. Creo que los últimos datos de ventas no eran ya tan buenos, los últimos datos, pero hay un peligro que viven las librerías, por lo menos aquí en las ciudades también, ¿no? Que hemos visto recientemente cómo se han cerrado 2 librerías bastante conocidas del centro de Madrid,
que realmente es un peligro que está ahí, ¿no? El tema inmobiliario, ¿no? ¿Podemos temer que se puedan perder librerías? Yo creo que lo que puede pasar... O sea, el negocio de las librerías. Claro, pueden pasar dos cosas. O que se decida abordar esta situación desde la administración y se proteja la librería como negocio, en cuyo caso las librerías seguirán teniendo vidas largas, como por ejemplo la Alberti, que es una librería que yo admiro mucho, la librería Soriano en Valencia, que yo ya iba cuando tenía 3 años a la librería Soriano y ahí sigue, ¿no? Yo no creo que ni que el libro ni que las librerías vayan a desaparecer. Sería muy pretencioso que fuéramos nosotros, justo, vivimos aquí, los que fuésemos a acabar con ellos. Sí que creo que puede cambiar su forma, porque mientras Tipos Infames, que llevaba 15 años, cerraba, o la Cafebrería cerraba, en La Latina se abrían 3 librerías nuevas. Se abría la librería Lasai, se abría la librería Verbena, se abría la librería Estrella Distante. ¿Qué puede pasar? Que los ciclos de las librerías sean más cortos. Se abrirán unas y se cerrarán otras. Para mí eso es una pena, porque la propia librería también va engendrando vida y va engendrando tradición, y ahí sí que pienso mucho en la Shakespeare & Company de Sylvia Beach, por ejemplo, en cómo era mucho más que una librería, porque de ahí salía cultura, ¿no? Claro. Era un sitio donde la gente se cruzaba, tú hablabas de la conversación, un escenario perfecto para conversar. Con una editor que además editó el Ulises, que no se recuerda tanto. Entonces, su faceta. ¿Desaparecerán? No. ¿Cambiará el modelo? Eso seguro, si no hacemos algo, pero yo no creo que desaparezcan. Bueno, vamos a hablar también de las editoriales, ¿no, Constantino? Tú decía antes, ¿no? Acabas de publicar El arte de rechazar manuscritos, ¿no? Y una de las cosas que yo decía antes, que leyendo tu libro, es una diferencia en la que yo realmente no caigo a menudo, que es la diferencia entre el escritor y el autor, que me gustaría que comentaras, porque realmente también tiene importancia en esto de luego decidir el peso de... Bueno, es que, por decirlo así, o sea, en la realidad cotidiana, los escritores, por decirlo de alguna forma, lo que hacen es, no escriben libros. Los escritores escriben textos. Es decir, textos que son privados, son suyos, los escriben en su casa o en la biblioteca o donde sea, ¿no? Y se los envían a las editoriales, en principio, justamente para que los publiquen. Cuando un texto privado se publica, se edita, entonces el autor de ese texto se convertiría en lo que llamamos un autor. Esto ha sido así tradicionalmente. Lo que es verdad es que en la actualidad hay textos que se convierten en públicos, al menos en teoría, no a través de una editorial tradicional, sino a través de un blog o de las redes sociales, que son espacios, desde mi punto de vista, que son públicos, pero también semiprivados, es decir, o al revés, privados pero semipúblicos, es decir, desde mi punto de vista, no llegan a estar homologados. Es decir, el que publica en una red, en algún sitio, la sensación es que no ha llegado a ser publicado. O sea, es decir, que alguien ajeno a él ha aceptado que este es un texto que merece la pena que el público lo conozca. En ese sentido, me parece que mantener la distinción entre un escritor, que hay muchísimos, ¿no?, y un autor, que son aquellos que alguien ha legitimado como autores. Me parece que eso hay que mantenerlo todavía, ¿no? Porque, claro, el libro, lo decía muy bien Marina, claro, el libro es un objeto sagrado. Es un objeto sagrado, pero en el sentido tradicional del término, porque el libro es algo donde la palabra está escrita. Bueno, que la palabra primero se inscribió en piedra, luego se escribió en papel. Claro, al escribirse en papel sucede una cosa mágica, dices tú, claro. Yo digo que de carácter divino, que es que de pronto una palabra es capaz de oírse, traspasar más allá de la geografía de dónde está pronunciada y más allá del momento histórico en el que está pronunciado. Esas dos cualidades, estar en todas partes, poder estar en todas partes al mismo tiempo y poder estar en muchos tiempos distintos al mismo tiempo, bueno, esto es lo que cuando estudiábamos el catecismo llamábamos las cualidades de lo divino. Bueno, esto, en ese sentido, digamos que, dejando aparte la faceta religiosa, el libro
es un objeto, aparte de mágico, es un objeto sagrado. En ese sentido me parece que, y aceptaría que las librerías son templos. Ahora bien, lo digo por meter un poquito de polémica, ¿no? Hombre, también hay templos de los que algunas veces conocemos que alguien tuvo que echar a los mercaderes. Entonces, digo como... Me parece porque también recuerdo que Fahrenheit, entre otras cosas, prohíben los libros porque lo que se está leyendo es muchos libros malos y sobre todo muchas novelas gráficas. O sea, si uno se lee Fahrenheit despacito, no es que odien los libros, los llegan a odiar por... Es decir, que me parece que por eso introducir de que leer está bien, pero bueno, para entendernos, yo siempre he tratado de contar que hay libros que hacen daño. Bueno, pues digamos para... Claramente. O sea, hay famosos libros que llevan los asesinos en serie, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O algunos Sí. que siempre llevan el mismo, o bueno, otros libros que claramente... Pero, y estaba ahondando en lo que decías de la legitimidad, ¿no? que cambia del escritor a cuando editas, ¿no? Yo quería ahondar en ese tema porque realmente estamos en una época de autoedición. O sea, Amazon ha puesto una limitación de 3 obras al día, de que para que una misma persona no pueda subir más de 3 obras al día en esa capacidad de autoedición que permite Amazon y muchas otras plataformas. Sin embargo, esa legitimidad sigue correspondiendo a las editoriales, digamos, bueno, no solo a las mayoritarias, a los conocidos, sino a las editoriales independientes también. ¿Por qué seguimos queriendo, por qué sigue ostentando ese poder las editoriales, cuando realmente tú puedes hacer público tu proyecto de cualquier forma hoy en día? Bueno, sin ponerse uno muy radical, digamos, esto es como el oro, ¿no? El oro porque vale porque es escaso. Entonces, es la escasez. La escasez es uno de los valores que legitima, transforma o puede transformar en calidad la cantidad. Me parece que en ese sentido, digamos que detrás de lo que hay es que no todos pueden ser publicados en papel. Y no todos legitima o le da autoridad a aquellos que deciden quiénes sí y quiénes no. Me parece que digo que es un problema de poder en este sentido. Creo que lo defines perfectamente. Y en este libro también que hablas, que no quiero tampoco destripar, porque hay algunas cosas que comentas y que por ejemplo, los mayores errores que comentan los escritores cuando mandan su manuscrito a las editoriales, ¿no? Hablas de ese tema, pero y de otro topicazo también, que es de todas las obras que han desechado, ¿no? Algunas editoriales, que de todos conocemos casos muy, muy famosos. Yo quería preguntarte a ti personalmente si se te escapó uno del que te arrepientas especialmente o es una cosa que realmente no... No, arrepentirme, la verdad es Que no. Yo no soy nada modesto, tengo que reconocerlo. Sí que hubo un caso que me hace mucha gracia porque tiene su poshistoria, voy a ser rápido, que fue que en algún momento, cuando yo trabajaba en la editorial Debate, que tenía un grupo de lectores que discutíamos los manuscritos, que se había hecho una criba previa y tal, estuvimos discutiendo la publicación de un manuscrito que dio lugar a discusiones en las cuales yo participaba, que era una novela que se llamaba La flaqueza del bolchevique, que era la primera novela de Lorenzo Silva. O sea, bueno, pues a mí en aquella discusión que se estaba discutiendo entre esta novela y había otra y tal, recuerdo, bueno, pues la verdad es que decidí que, mira, ninguna de las dos. O sea, y tengo que decir que en realidad era un tipo de novela, era un tipo de literatura que no era lo que yo estaba buscando en aquel momento. Yo estaba buscando una literatura, no digo más experimental, pero sí más arriesgada, digamos un poco. Y en ese sentido, diríamos que es el rechazo
podría decir, más conocido, ¿no? O sea, digo por fortuna para él, porque luego años más tarde sí lo dije, oye, Ante, qué suerte tuviste que no te publiqué yo, porque en aquel momento Debate era una editorial con poca capacidad de promover literatura y luego se presentó al Nadal y no sé si lo ganó, quedó finalista, me parece, no lo sé. Y dice, mira, gracias a mí eres famoso. Dame las gracias. Y la verdad es que me lo agradeció. Os voy a preguntar una pregunta a todos, ya tenemos que, ya voy a ir haciendo más breve esto, aunque me parece apasionante este debate, la verdad. Aquí, Antonio, te incluyo también para pensar en el futuro de los libros, ya no en el futuro de los libros, sino en el futuro de cómo ya hemos apuntado hacia algunas cosas que nos están influyendo, la pérdida de atención, ¿no? La pérdida de espacios también, o la ganancia también de búsqueda de espacios donde poder tener conversación. Pero, por un lado, ¿creéis que está cambiando nuestra forma de leer? O sea, que eso es un dato, no sé si nuestra generación, pero sí las que vienen después. De alguna forma eso puede cambiar también la forma en que los propios escritores, autores puedan escribir libros. A mí es que siempre me ha gustado hacer como una distinción entre literatura de entretenimiento y literatura de adquisición, ¿no? Y yo creo que uno se puede ir a ver una película de Bergman o se puede ir a ver Fast and Furious y es igual de legítimo que uno haga una cosa u otra. Lo que sí que no podemos es comparar una con otra, ¿no? Quiero decir, una cosa es entretenimiento y demás y otra es adquisición, ¿no? Entonces, yo creo que los grandes grupos editoriales en los grandes grupos editoriales se está promoviendo mucho la literatura de entretenimiento, que yo creo que es la que más vende, pero que no debemos perder nunca, yo creo, el foco en lo que de verdad es la literatura, sin ser elitistas, pero sí que tener claro que eso está ahí y es otra cosa totalmente distinta. Y entonces, bueno, pues yo creo que en ese sentido sí que a lo mejor, pues a lo mejor tenemos que tener un poco más de cuidado con eso, ¿no? Pero nada más. No sé si, Cristina, podéis o no pasar la pregunta si no queréis. Sí, bueno, pues yo la verdad que un poco lo que decías de que uno conoce lo de uno mismo muchas veces, ¿no? Yo sigo leyendo en papel. Tuve un Kindle, pero en cuanto se agotó no tuve paciencia de cargarlo, o sea, fue como esto que es, o sea, es mucho mejor un libro, a mí me lo parece, y creo que el libro en papel ha resistido muy bien, como habéis dicho, no vamos a ser tan pretenciosos de creer que con una tecnología tan buena, tecnología dura, ¿no? que permanece como una mesa o una silla, pues no, nunca va, ¿no? Y creo que tiene además una función cognitiva muy buena, el papel, ¿no? O sea, creo que... Y además escribo a mano, y bueno, lo que sí que lo noto es que como yo he escrito, ya empiezo a escribir libros más cortos, pero mis libros son de 400, sí que lo notas un poquito cuando vas de promoción o cuando el periodista, un poco largo, ¿no? O sea, creo que sí es verdad que vamos a un mundo con libros un poquito más cortos, pero bueno, eso cada uno, pues si yo pues, seguiré escribiendo las historias que te pida, las páginas que te pide, pero eso sí que lo noto, que es verdad que la gente te agradece lo de libros más cortos. Y eso sí que es verdad que noto que quizá pues hace a lo mejor 20 años pues no era tan evidente lo del libro un poco más corto. Marina. Yo siempre me sorprendo porque cuando llego a una conclusión pasa algo que... digo, Como Sara Barquinero. Claro, con exacto. Pasa algo completamente opuesto. ¿No? Ejemplo, nosotros ahora vendemos muchísimo los libros de, por ejemplo, la colección en el que sale el de Constantino, ¿no? Estos libros de diseño pequeño, Debate, Sí. ¿no? de un precio Debate. más o menos económico. Con los de anagrama, ¿no? Anagrama, cuadernos anagrama, luego está Debate. en debate. O sea, ya prácticamente todas las editoriales, incluso Blackie ha sacado, Amiga Mía, ha sacado cositas, libros pequeñitos de un precio razonable que la gente se lleva y funcionan. Entonces, ya, yo de hecho a veces me han preguntado en prensa y tal, estamos leyendo menos y luego de pronto veo Alas de sangre, Alas de Onis y Alas de hierro de Rebeca Yarros, cada libro de 500.000 páginas, el Romantasy famoso, que ahora está copando las El librerías. Romantasy. Yo creo que es uno de los fenómenos que vamos a vivir en los próximos años es que igual que la novela negra se abrió paso hasta estar en cualquier tipo de espacio, también en las librerías independientes, muy merecidamente creo yo, va a pasar con la novela romántica, con el Romantasy por lo menos, ¿no? Que es un Y fenómeno. cada vez lo tenemos porque nos lo piden y lo tenemos y es un fenómeno y la gente joven se lee libros de 1000 páginas. Más allá de esto, yo creo que la literatura comercial, como decía Antonio, se adapta.
en ficción criminal, que es mi negociado, por ejemplo, hay muchísimo guionista de cine escribiendo literatura, porque es lo que funciona, pero creo que la literatura, ¿no? Precisamente por eso es impredecible, y nosotros no podemos saber quién va a ser el Bergman de dentro de 100 años. Eso es lo verdaderamente Y eso es interesante, maravilloso ¿no? también, ¿no? Sí. Nunca Lo se hace sabe, también no lo apasionante, sabemos. ¿no? Claro, eso es lo más apasionante de todo, y Lo esa es la indescifrable. verdadera literatura. Constantino. Bueno, yo es que la verdad es que esta discreparía de Antonio, ¿no? Porque las fronteras entre los dos tipos de literatura que has contado, desde mi punto de vista, hace ya 30 años que han empezado a diluirse, ¿no? Yo le echo siempre pongo como referencia lo que pasó con el Premio Planeta. La editorial Planeta era justo la editorial de literatura de entretenimiento, ¿no? Bueno, pero en los años 90 de pronto empiezan a aceptar entrar en esa dinámica, vamos a llamarle turbia, desde el punto de vista de la honestidad de los premios, empiezan a entrar autores que legitiman ese tipo de premio, ese tipo de editorial, autores tan importantes como Vázquez Montalbán, Semprún, Muñoz Molina. Con el hit de polaco el Planeta. Pues eso digo, o sea, decir que, para entendernos, que de pronto legitiman lo que llamaríamos la literatura, y esa frontera entre lo entretenimiento y tal, yo creo que se está dividiendo. Yo tengo que decir que después de mis años de crítica literaria y de editorial, yo no me atrevería a decir nunca este libro es literatura o no es literatura. Lo que sí tiene uno la obligación, como editor, es de saber qué se entiende en cada momento, qué entiende la sociedad en cada momento por literatura. Y también qué es lo que entiende la sociedad en cada momento por buena o mala literatura. O sea, esto, claro, porque hablamos bien de los libros, bueno, pero es que hay literatura, libros muy malos. Sí, sí. Punto. Es decir, que yo no tenía ni idea de esta moda romantic, no sé qué, romantic, sí, con sus dosis, con perdón, por lo que me han contado, de sus dosis de erotismo barato, muy fuerte, y donde de pronto en el diseño está Cumbres Borrascosas. Están leyendo en la misma, es decir, que no está claro qué tipo de qué va a pasar con la literatura. Bueno, pues digamos que también es verdad que no es solo el público quien decide qué es literatura, sino aquellos elementos de la sociedad que de alguna forma crean la necesidad de leer, y de leer qué. Es decir, porque cuando nosotros vamos a una librería, ya no es lo normal, aunque fíjate que las librerías han pasado de tener los libros así a tenerlos todos en las mesas, ¿no? O sea, pero es como cuando uno va al mercado. O sea, la necesidad de ir a comprar es una necesidad que te han creado antes. O sea, hay los productores de necesidades, y hay los productores de necesidad de leer qué. Bueno, yo no sabía nada de este tipo de literatura. Me ha contado algún amigo librero que ha salvado el negocio gracias a la venta masiva de este tipo de libros. Bueno, sí, pero a mí también me han contado que es terrorífico también, algunas tienen violaciones, pero digamos así, es una dinámica y por decirlo de alguna forma, la sociedad, que no es una sociedad uniforme, no me quiero poner radical, es una sociedad que está dividida entre quienes mandan y quienes no mandan, y quienes crean el gusto y quienes están obligados a tener gusto y quienes no. Bueno, pues esa sociedad en cada momento histórico, digamos que va determinando más o menos qué se entiende por buena literatura, qué se entiende por literatura solo de entretenimiento, etcétera, etcétera. Es decir, que somos hijos de cada uno de nuestra época, ¿no? En ese sentido. Bueno, es una conversación apasionante, tenemos que terminar ya, que si no luego me riñen por no ceñirme a los tiempos. Esto creo que es un debate que no tiene fin, ¿no? Porque como hablábamos de la literatura, además todo lo que hablemos posiblemente si nos reunimos dentro de 3 meses todo cambiaría, pero bueno, hay cosas que no, hay cosas en las que los lectores siempre seguramente estaremos de acuerdo. Quería terminar simplemente con que me digáis, porque había pensado preguntaros una cosa como qué libro describiría a un lector dentro de 100 años, qué sería lo que podría describir en los tiempos que vivimos hoy, pero me parece un poco complicado, y quería preguntaros qué estáis leyendo ahora, simplemente para que lo compartáis
con nosotros, o el último libro que has querido compartir, como pasa siempre con Antonio, ¿no? que sientes la necesidad que la otra persona lo lea. Uy, Esas dos opciones, ¿eh? El Para que Marina, estás muy leyendo difícil. ahora o al que has la Pues última mira, vez. yo el último que me he leído que me ha volado la cabeza es Abril o Nunca de De Juan Gómez Bárcena. estoy en ello, sí. Me ha volado la cabeza, me ha encantado. Me lo he pasado muy bien y me ha parecido muy original y me lo he pasado muy bien. El último de Juan Gómez Bárcena, Bárcena. Abril o Nunca. Abril o Nunca. Y lo que pasa es que yo siempre estoy leyendo el libro del Hoy por Hoy, que es, digamos, una novedad, y luego me estoy leyendo el clásico. Entonces, ahora me estoy justo terminando Suite Francesa de Irene Nemirovsky, pero tengo encima de la mesa, ya para empezarlo esta misma noche, La isla del Doctor Moreau, de H.G. Wells, que creo que me lo voy a pasar muy bien, porque es que casi ni lo recuerdo. Vamos. Me encanta escucharte hablar de libros porque es verdad que transmite esa pasión tremenda. Pues yo suelo estar leyendo los libros sobre los temas que estoy trabajando ahora mismo o sobre lo que estoy escribiendo, mis nuevos libros, y entonces estoy ahora mismo leyendo Juguetes de Walter Benjamin, un texto pequeñito y maravilloso sobre los juguetes, y la autobiografía de Edith Wharton, que es una autora que siempre me ha apasionado, pero no había leído su autobiografía, y eso es canela fina, como dirían nuestros amigos. De tipos infames. Y también ¿no? es un libro que la verdad recomiendo mucho. Una mirada atrás, la autobiografía de Edith Wharton. Muchas gracias. Marina. Pues yo lo voy a empezar mañana, que tengo que coger el tren y me encanta leer en el tren. Sí, igual que a pero mí. es un libro que me ha costado encontrar, lo he tenido que encontrar de segunda mano y lo busqué porque últimamente estoy muy metida por temas de trabajo también en estas novelas históricas donde los personajes famosos se convierten en detectives. Y hay una, antes a esta moda, de finales de los 90, principios de los 2000, de Rubenfeld, que se llama La interpretación del asesinato, que publicó Anagrama, donde Freud se ve inmerso en una investigación. Pero bueno. no os puedo contar nada porque no la he empezado. La he encontrado por fin, esta sensación también que te provoca el placer de por fin he localizado el libro. Mañana lo empiezo. Mañana camino de Ponferrada. Mañana camino Salamanca. de Salamanca. De letras corsarias, ¿no? Letras corsarias. Has contado. Yo la verdad es que tengo que decir que por aquello de la edad cada vez me cuesta más leer novelas. Me dedico más al ensayo últimamente y a la poesía, y la verdad es que lo último que he leído que me ha entusiasmado, con reservas porque hay que tener cuidado con el entusiasmo, es un libro de un poeta que se llama Miguel Casado, que se llama Cuadernos de la Torcedura. Parece un libro de poemas inesperados en algún sentido. Pues muchas gracias, y muchas gracias a todos y a todas que nos habéis acompañado hoy. Muchas gracias a Federico por hacernos este espacio. Y nada. Sí. Todo lo que habéis comentado me ha sugerido. ¿Qué opináis de los premios literarios? Constantino, estaba para ti. O sea, son bestsellers, libros que son una mierda. Y que eso están dados de antemano, es que es como un desprestigio que a lo mejor no corresponde preguntarlo aquí. Pero hablemos del último. O sea, Constantino, yo creo que ese tema sí que has hablado, ¿no? Si te quieres mojar, tú me imagino que sí, ¿no? Voy a responder con lo que respondió el antiguo editor de Planeta, José Manuel Lara. Dice, ¿usted cree que los niños vienen de París? Esta fue su respuesta cuando le preguntaron si los premios estaban dados o no. Y dijo, ¿usted cree que los niños vienen de París? Claro, están muy dados. Claro. Pero es un desprestigio, ¿no? Bueno, es una operación comercial. Es una operación comercial. Entonces, bueno, pues en ese sentido, que hagan con su sello lo que quieran, pero es una operación comercial puramente. ¿De qué voy a vender más libros? Si se lo doy a quién. Y además... El problema es que, aparte de comercial, hay un problema moral de quién acepta entrar en ese juego. Bueno, o sea, digo que no es solo un problema comercial, hay un problema moral de parte de aquellos que aceptan entrar en ese juego. Claro, pero porque muchas veces, ¿no te parece que también los premios son parte un poco de los entresijos literarios, en el sentido de por qué le dan el premio Planeta a Carmen Mola? Porque le están fichando. Entonces también es un fichaje, o porque se lo dan a Juan del Val, porque le están contratando para el programa. Bueno, Auclés ahora, ¿no? Pero eso será una justificación monetaria para el que acepta, pero no para el que acepta moralmente esa maniobra. Claro, pero el que la acepta
No, nos han preguntado, a mí, yo he respondido, perdona, me parece algo que la sociedad no debería tolerar, punto. Y me parece mal que, en fin, que digamos que alguien que ha aceptado entrar en ese juego, luego la sociedad lo bendiga. Me parece mal, punto. Creo que por aquí también. Bueno, muchas gracias. Perdón, Blas, que me salta la ronda de preguntas, pero es que nos hemos pasado de tiempo. Muchas gracias. Gracias.